Me llamo Celina Montalvo y a mis 68 años he aprendido a capear el temporal de la vida con una mezcla de paciencia y una terquedad calladita que no se rinde fácil. Esta mañana estaba parada en mi departamento en Veracruz, con la maleta a medio empacar sobre la cama y la luz del mar colándose por las cortinas como un susurro del Atlántico. El olor a café recién colado flotaba en la cocina, aunque ni lo registré. Esto ya era rutina de amadres, la ropa para el crucero doblada con esmero, los artículos de baño en su lugar. Esos detallitos que hacen que semanas en alta mar se sientan como en casa. Se suponía que iba a hacer otro viaje en familia, de esos que me recordaban por qué había pasado décadas echando el resto por mi hija, su esposo y mis 2 nietos. De repente, mi celular vibró sobre el buró. Lo agarré sin mirar, pensando que era uno de esos 1000 recordatorios o actualizaciones de embarque que me había puesto yo misma. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla y me quedé helada. Ahí estaba, su nombre parpadeando en letras grandes. No vas a venir con nosotros. Mi suegra prefiere que sea solo familia. Lo leí 2 veces, luego una tercera, creyendo que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. El corazón se me vino al suelo, latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta como un tambor desbocado. Dejé caer la taza de café que acababa de servirme. Se derramó sobre la encimera. Olvidada al instante, por un momento, me quedé quieta, con el estómago hecho un nudo, las palmas sudadas, mientras la incredulidad y el dolor chocaban como olas furiosas. Mi hija, mi propia sangre, había tomado una decisión que me borraba de lo que yo creía que era nuestra vida familiar compartida. Me dejé caer en la silla junto a la ventana, con la maleta abierta a mis pies, e intenté respirar hondo. El ruido de la ciudad afuera, las gaviotas chillando. Los claxones lejanos del puerto sonaba lejano, casi de otro mundo. Había pasado años tejiendo recuerdos, echando una mano en todo, y ahí estaba yo, leyendo un mensaje que me decía que nada de eso importaba un comino. Mis manos temblaban un poquito mientras dejaba el teléfono. Con esas palabras quemándome en la mente como brasas, aparté los pensamientos por el momento y volví a la maleta, tratando de concentrarme en el equipaje. Pero el peso en el pecho no se iba. Ya sentía que esta mañana era el arranque de algo que no me esperaba y que iba a cambiar para siempre cómo veía a mi familia. Capítulo 2. Una vida de darlo todo. Me hundí en el sillón, dejando que el peso de la mañana se me calara hasta los huesos. Me llamo Celina Montalvo y durante 68 años me he vaciado en mi familia sin pensar 2 veces en mí. Recordaba el día en que avalé el crédito para la primera casa de mi hija. Con los papeles crujientes sobre la mesa de la cocina, me sentía orgullosa, sabiendo que mi apoyo les daría un piso firme para sus hijos. Pero ese orgullo se mezclaba con un cansancio que calaba hondo. Yo equilibraba mis cuentas y mi pensión modesta junto con las de ellos. Hubo noches en vela al teléfono, desenredando tareas o calmando llantos por exámenes fallidos. Cumpleaños y fiestas eran excusas para mostrar amor a puro esfuerzo, regalos elegidos con cuidado, comidas preparadas con el alma, mandados de aquí para allá. Cuidar a mis nietos era una delicia, pero una carga que llevaba en silencio, sin quejarme. Cada sacrificio salía natural, como el ritmo que definía a la familia, y sin embargo, en esos recuerdos, ahora salía un piquete que dolía. Las indirectas sutiles, las exclusiones chiquitas que parecían inofensivas, se veían como un patrón clarito, un comentario sarcástico de mi hija, disfrazado de broma. La desaprobación calladita de mi nuera, metiéndose por las rendijas para moldear decisiones. Mis sugerencias barridas bajo la alfombra en las pláticas familiares. Yo lo justificaba, pensando que la juventud es impaciente, que aún no veían el valor de lo que ponía sobre la mesa. Ahora, bajo la luz clara de la mañana veracruzana,
El contraste entre mis esfuerzos y ese mensaje me pegó como un rayo. Los gestos de amor invisibles habían pasado desapercibidos, haciendo que décadas de darme entera me volvieran invisible, tomada por sentada hasta que un solo texto me borrara de un momento soñado. La amargura se me hinchó en el pecho, mezclada con nostalgia por los años volcados en los que amaba. Había dado de corazón, y la lección estaba clarita. La generosidad podía pasar desapercibida o mandarse al carajo. Mis manos temblaban un tantito en los brazos del sillón, mientras me daba cuenta de lo profundo que había calado esa subvaloración, moldeando mi identidad más de lo que admitía. Me moví a la mesa del comedor, extendiendo el montón de carpetas que había guardado por años. Estados de cuenta del crédito, recibos de pagos, la escritura original de la casa, todo ordenadito, con las orillas un poco amarillentas por el tiempo. Mis dedos se detuvieron en el nombre grabado en el título Celina Montalvo. Era un nombre que había firmado 1000 veces en formularios y cheques, cada rúbrica una promesa silenciosa para mantener a flote a mi familia, pero en ese momento se sentía como una revelación, no como un consuelo. Hojeé los estados del crédito, contando aportaciones, rastreando transferencias, cada pago que había hecho para que la casa no se hundiera, cada predial que cubrí cuando el dinero escaseaba, cada reparación inesperada, todo había sido mío, aunque siempre lo enmarcáramos como apoyo. Yo asumía que mi presencia se valoraba, que mi rol como aval y cuidadora importaba de verdad. Pero ahora, releyendo el mensaje de mi hija, caía en cuenta de la neta mi propiedad, mis sacrificios, mi tiempo y energía, todo invisible, tomado por dado, sin un gracias. Pensé en los años atrás, en las formas chiquitas en que mi existencia se había empujado al fondo, los volteos de ojos disimulados, los suspiros callados cuando preguntaba algo, la manera en que mis ideas se ignoraban en las charlas familiares. Hasta la influencia velada de mi nuera siempre había guiado la casa, empujando a mi hija hacia decisiones que me dejaban sintiéndome de adorno. Yo lo explicaba como inexperiencia o impaciencia, que el amor pide paciencia y tolerancia, pero la claridad me pegó duro, como un balde de agua fría. Esto no era descuido ni inmadurez, era borrón y cuenta nueva. Mi amor se había tratado como una obligación, mi lealtad como una herramienta para usar a su conveniencia. Y sin embargo, ahí estaba yo, todavía al mando de lo único que daban por sentado que podían quitarme la casa. Me recargué en la silla, dejando que el shock y la comprensión que amanecía me lavaran. El dolor seguía ahí, clarito como siempre, pero debajo había algo nuevo, un sentido de control que había pospuesto por demasiado tiempo. Podía actuar, reclamar, poner límites que ya no se ignorarían. Mi mente empezó a girar, considerando los pasos prácticos que había ignorado mientras me enredaba en décadas de darlo todo. El camino adelante se veía de repente, y sentí el primer chispazo de determinación que iba a marcar los días por venir. Me senté a la mesa de la cocina, con la luz de la mañana rayando el piso de madera como surcos de sol. El teléfono se sentía pesado en mi mano, un chismecito que de pronto se convertía en mi herramienta de mando. Mi primera llamada fue a la tarjeta de crédito. Todavía veía el cargo del spa brillando en el estado de cuenta, 12,000 pesos por aceites y tratamientos en los que se había dado gusto la familia de mi hija mientras yo me quedaba en casa, manejando sus necesidades del hogar en silencio. Mis dedos flotaron sobre los botones antes de hablar. Quisiera disputar un cargo en mi cuenta, dije con firmeza, la voz más segura de lo que esperaba. La operadora preguntó unas cosas. Yo mentí con suavidad, diciendo que la tarjeta se había perdido, no perdida en lo físico, pero la confianza se la habían robado hace rato. La llamada terminó con la confirmación de que revisarían el cargo. Una victoria chiquita, pero me mandó una oleada de energía. Me recargué, sintiendo el peso de décadas de labor silenciosa las cuentas que cubrí.
las comidas que preparé, los viajes en carro que hice, y me di cuenta de cuántos de esos sacrificios habían pasado de noche. Luego, marqué a Gabriel, mi abogado de siempre. Su voz era calma, familiar. Como un ancla en la tormenta, le expliqué la situación: la casa, los pagos, la propiedad. Escuchó sin interrumpir. Luego me delineó opciones que había ignorado por años. Mi posición legal era sólida. Nada se había transferido. Podía actuar cuando fuera el momento, calladita. Pero con todo, hice una lista mental, repasando años de aportes, los recursos financieros y emocionales que controlaba, cada servicio, cada pago del crédito, cada gasto inesperado, todo aún a mi nombre. La idea de que podía reclamar autoridad, que el poder que había pospuesto tanto tiempo era mío para manejar, se me caló como una marea calentita. No era triunfo todavía, pero era el primer titileo de él. Una llama cautelosa y firme. Sentí una claridad que había faltado en todos los años de darlo todo esta vez. Actuaría con cabeza, no con el corazón desbocado. Cada pasito que daba hoy, desde disputar el cargo hasta confirmar mis derechos legales, era un ladrillo en la pared de independencia que empezaba a levantar alrededor de mí. Por primera vez en años, sentí el cosquilleo callado del empoderamiento. El camino adelante todavía daba vértigo, pero ya no estaba a la deriva. Tenía el control en mis manos, y ese control era solo mío. Me senté a la mesa del comedor, con papeles extendidos en pilas ordenadas, la pluma lista en la mano como si escribir pudiera ordenar la tormenta dentro de mí. La casa, el hogar que había construido con sudor, presupuestos cuidadosos y décadas de cariño, todavía era legalmente mía. Ese hecho, que había dado por sentado tanto tiempo, de pronto se sentía como un arma cargada. Hice una lista: contactar agentes inmobiliarios discretos, confirmar documentos de propiedad, revisar el calendario con Gabriel, preparar avisos que no dejaran pie a malentendidos. La idea de avisarle a mi hija o a su mamá ni se me cruzó por la cabeza. Su reacción no pintaba en el proceso. Necesitaba precisión, no drama de telenovela. Podía imaginar sus caras, la incredulidad brotando, ojos abiertos como platos al darse cuenta de que la autonomía que daban por sentada que yo soltaría había sido pura ilusión. Me permití una sonrisita privada, un gustito chiquito en imaginar su sorpresa. Gabriel me había explicado los pasos, metódicos y claros. Me aseguraría de que la venta fuera discreta, sin letreros de se vende, sin anuncios, todo manejado con eficiencia calmada, casi invisible, para que cuando llegara el momento no tuvieran chance de objetar o meterse. Tomé notas de plazos, documentos para checar y comunicaciones que irían estrictamente por el abogado. Mientras trabajaba, los recuerdos subían sin avisar: noches en vela ayudando con tareas, cumpleaños celebrados con esmero, comidas preparadas para familias cansadas, horas al volante de un lado a otro, cada sacrificio, cada acto de devoción callado. Había sido un hilo tejiendo su comodidad, pero a menudo pasaba desapercibido, subvalorado o hasta ignorado. Me permití sentir el peso de esa historia y luego lo solté. Reemplazándolo con propósito, me recargué y tomé un respiro lento. Mi resolución se sentía diferente ahora, más fuerte. Sí había tensión, un nudo apretado de anticipación, pero templado por certeza. El cambio de aguantar pasivamente a o actuar con agencia estaba completo. Podía moverme, con cuidado, deliberadamente, y las consecuencias vendrían solas. Con una mirada final a la lista, cerré mi libreta. Los primeros pasos estaban puestos, la estrategia clara, y por primera vez en años, sentí un cosquilleo firme y controlado de empoderamiento recorriéndome. Ya no era solo la proveedora, la cuidadora, la observadora silenciosa. Era una fuerza por derecho propio, y esta vez lo verían no con rabia, sino con una realidad
que no se podía negar. La luz de la mañana se colaba por las ventanas veracruzanas, mientras me movía con deliberación por las habitaciones de la casa. Cada cosa que tocaba llevaba años de recuerdos, la cobija azul que tanto quería mi nieta, el juego de porcelana que le regalé a mi hija, pilas de cartas y fotos guardadas en cajones. Empaqué con cuidado, eligiendo qué llevar y qué dejar para los nuevos dueños, asegurándome de que nada sentimental se perdiera en la prisa. Luego, me volví a lo práctico. Había que cambiar las chaves. Saqué las nuevas del sobre del cerrajero. Poniendo 2 copias en una carpetita etiquetada, una iría para el agente inmobiliario, la otra segura en mi bolso. Sentí un cosquilleo callado de control, de ese que viene de agarrar las riendas por fin después de décadas, a merced de caprichos ajenos, antes de irme. Redacté el aviso para pegar en la puerta: la casa estaba vendida. Toda comunicación al abogado Gabriel, cada palabra precisa, sin espacio para pleitos o demoras. El acto en sí se sentía casi como un ritual, un cierre simbólico de un capítulo que había cargado sola por tanto tiempo. Mientras caminaba por las habitaciones una última vez, el peso de años de servicio y sacrificio me oprimía el pecho con suavidad. Pensé en noches en vela con tareas, fiestas organizadas, cuentas pagadas, lágrimas secadas. Todo ese labor callado e invisible que había mantenido la casa en pie, ahora contrastaba nítidamente con la independencia que estaba por reclamar. Me detuve en la puerta principal, llaves en mano, e inhalé profundo. La tensión me vibraba por dentro, la anticipación afilada pero controlada. Esto no era un arranque impulsivo, era un paso medido hacia la autonomía, una declaración de que mi tiempo, energía y vida valían al girar la llave por última vez. Sentí un empoderamiento reflexivo y firme asentarse sobre mí, una certeza callada de que, por fin, el rumbo de mi vida era mío para dirigir. El día llegó con un frescor en el aire, un recordatorio suave de las mañanas costeras de Veracruz. Observaba desde mi balconcito chiquito, sorbiendo un té, mientras el Uber que había pedido se paraba en la banqueta, adentro de la casa. Mi hija y su mamá esperaban una escena familiar, una que creían solo de ellas. En cambio, se toparon con silencio, un aviso pegado firme en la puerta a la casa vendida. Toda comunicación al licenciado Gabriel, mi abogado. Podía ver el momento en que sus ojos captaban la verdad: shock, incredulidad, un destello de enojo y luego confusión. Mientras jalaban la manija, haciendo ruido con llaves que ya no encajaban, sentí una satisfacción callada, un cosquilleo firme que no tenía nada de maldad. Me habían subestimado por décadas, dando por sentado que mi paciencia y complacencia no tenían fin. Y ahora se veían obligadas a enfrentar la realidad que yo había construido en silencio. Me llegó un voicemail de mi hija al celular, un mensaje apresurado y revuelto lleno de excusas y preocupación ensayada. No sabía si suplicar, regañar o exigir explicaciones. Lo dejé sonar sin contestar. No hacía falta. La casa, el control, la consecuencia, todo ya estaba más allá de discusiones. Desde lejos, vi sus reacciones desplegarse: paseos nerviosos, pláticas susurradas, una mirada ocasional hacia las ventanas donde imaginaba que sospechaban mi presencia. Me quedé oculta, calmada, sorbiendo mi té, dejando que la tensión colgara en el aire como una telaraña fina e invisible. Cada mirada revuelta, cada gesto frustrado, confirmaba lo que sabía de siempre: mis acciones eran deliberadas, irreversibles y totalmente justificadas. Por años, había sido la arquitecta silenciosa de su comodidad, la proveedora firme cuyo labor y cuidado pasaba en su mayoría desapercibido. Y ahora, la culminación de todos esos años de paciencia, sacrificio y estrategia callada, se manifestaba sin confrontaciones, sin pleitos, sin escándalo. La realidad de mi independencia les pegó antes de que mis palabras pudieran.
Me recargué en la silla, soltando un suspiro suave que liberaba una tensión que ni sabía que cargaba. La casa vendida, las llaves cambiadas, los límites claros. Sentí una calma interior, un triunfo silencioso. El mundo que daban por controlado había girado por completo, y yo lo veía pasar sin prisa ni drama, por primera vez en décadas. Sentí el peso pleno y dulce de la agencia, y el saber que mi fuerza callada había hablado más fuerte que cualquier pleito. Me senté en la sala, con la luz de la mañana suave sobre el piso de madera, el teléfono en mano. Las notificaciones parpadeaban insistentes, mensajes de amigos y familia, alertas de redes sociales, etiquetas, comentarios. Deslicé deliberadamente, absorbiendo las reacciones sin responder. Mi hija había subido una historia vaga, editada con cuidado, ojos rojos, caption insinuando estrés y decepción, lo suficientemente pasivo-agresivo para sugerir que yo me había pasado de lanza. Su mamá entraba con comentarios, intentos velados de justificar la situación, pintándose como víctimas de las circunstancias. Dejé que cada post me pasara por encima sin mover un pelo. Sus palabras no podían deshacer los límites que había puesto, ni borrar la claridad que había alcanzado. La casa, las llaves, la documentación legal, todo confirmaba lo que sabía. Mi previsión y planificación cuidadosa habían asegurado tanto mi propiedad como mi dignidad. Mientras observaba, una satisfacción callada se me asentó en el pecho. No hacía falta confrontar, pelear o justificarme. Las consecuencias de años tomando el control habían llegado justo como lo planeé. La tensión que había durado décadas, la preocupación por ser ignorada. La frustración de labor no reconocida se había disuelto en una certeza calmada. Sentí gratitud por mí misma, por la fuerza para actuar con deliberación, por la independencia que había cultivado y por la dignidad que ningún post, ningún comentario ni intento de culpa podía menguar. Por primera vez en años, me permití vivir a pleno el empoderamiento de actuar con autoridad callada. El mundo podía chismear y juzgar, especular y quejarse. Yo me quedaba intocable, soberana de mi propia vida. La justicia, me di cuenta, no siempre necesita voz o confrontación, puede ser silenciosa, precisa y completa. Abrí la puerta de mi nuevo departamento con vista al puerto de Veracruz y dejé que el sonido de las olas me lavara. El espacio era más chiquito, sí, pero se sentía amplio de una forma que la vieja casa nunca tuvo. La luz del sol se derramaba por la sala, rozando los bordes de la alfombra azul que tanto quería mi nieta, ahora puesta con cuidado junto a mi silla. Dejé mi bolso y tomé un respiro profundo, sintiendo cómo la tensión de meses, años empezaba a soltarse. El té se volvió mi ritual de nuevo, pero esta vez lo sorbía despacio junto a la ventana, dejando que los barcos del puerto se fueran mientras veía a las gaviotas girar arriba. Las mañanas eran para caminar por el malecón, reconectar con amigas que había descuidado, parar en cafés conocidos y redescubrir el ritmo de la vida que me pertenecía. El jalón mental constante de obligaciones familiares se aflojaba, reemplazado por pasatiempos, libros y el placer callado de tomar decisiones solo por mí. Las tardes traían una calma que no conocía en décadas. Desempaqué solo lo necesario, dejando atrás los restos del hogar que había mantenido para todos los demás. Cada cosa que colocaba era un recordatorio de que reclamaba espacio, tiempo y energía pospuestos por tanto. El reflejo del puerto espejeaba mi propia claridad. Una vida simplificada y centrada en mi bienestar. Por primera vez en años, sentí alivio, esperanza y un empoderamiento firme que no dependía del reconocimiento de nadie. Me había desenredado del drama, y en el proceso, descubrí una paz que era totalmente mía. Me senté junto a la ventana, con el puerto extendiéndose amplio ante mí, y dejé que la quietud se me calara hasta los huesos. La ciudad zumbaba abajo, pero aquí arriba,
en mi espacio propio. No había nada apurando ni demandas, ni expectativas, solo el ritmo firme de mi respiración y el paso lento del tiempo. Pensé en los años que le di a mi familia, las noches incontables que sacrificaré el sueño, los fines de semana en mandados o horneando golosinas, el labor silencioso que había sido tanto mi alegría como mi carga. Ahora entendía qué significaban de verdad los límites. El respeto propio no es egoísmo, y la familia no pide sumisión constante. Podía estar presente para los que me valoraban, los que veían mi amor y labor por lo que era, y mantenerme a distancia de los que no, esa distinción, antes borrosa por décadas de darlo todo. Ahora era clara y firme. Un orgullo suave me llenó no por batallas ganadas contra otros, sino por la dignidad que había preservado para mí. La casa, las llaves, las decisiones, todo había sido un reflejo de la vida que quería vivir deliberada, independiente y sin inmutarse por caprichos ajenos. Sonreí bajito, sintiendo una calma que me había eludido por años. Había dado y sacrificado lo suficiente, y ahora, por fin, podía recibir paz, claridad y la satisfacción callada de una vida reclamada,